Bueno, mis amados, vamos a retomar el tema que, como bien ustedes saben, estamos invirtiendo este tiempo de los jueves, principalmente para aclarar el entendimiento o la cosmovisión en dimensión del reino de los cielos. Tema que no es para nada sencillo en virtud de el tiempo que ha transcurrido desde esos siglos pasados cuando el Señor Jesús aparece en el mundo penetrando el sistema de gobierno humano y trayendo la única manifestación incorruptible de todo lo que era la conciencia espiritual mediante una semilla, el mismo. Por eso es que nos asiste la responsabilidad y también la competencia, sobre todo a quien nos preside en este tiempo, que es nuestro amado Pastor Oscar, a quien le agradecemos mucho el tomarse el tiempo, el invertir, amado Pastor, gracias por invertir el tiempo y también el método, las enseñanzas, las presentaciones que usted nos comparte. Gracias, Pastor. Decía que nos asiste una responsabilidad y es formar, amados, ministros competentes, formar no adeptos o, como dijo el Señor Jesús, prosélitos de una religión, de un rótulo, de una bandera cristiana, de una bandera denominacional. Ustedes saben que el pastor Oscar y yo no estamos en ese plan. No, ese no es nuestro negocio, pero sí es el negocio nuestro, el mismo negocio del Padre. Dar a conocer las virtudes eternas, las virtudes de Dios. Así que, mis amados, esta es la responsabilidad que nos asiste. Y en este tiempo hemos querido aclarar tomando algunos párrafos, algunos pasajes específicos y también algunas doctrinas, digamos, que han sido tergiversadas. El caso que estamos puntualmente hablando acerca de la liberación, la demonología que le llaman algunos, o esa teología de el lado oscuro, del lado de las tinieblas, donde, donde por muchos años y por muchas generaciones, ustedes saben, se ha hablado, se ha asociado, se ha levantado íconos, iconoclasia por todos lados, figuras, escatología, se han escrito libros, se han cantado alabanzas, se han hecho vigilias, cruzadas, en fin, toda una serie de actividades eminentemente religioso-litúrgicas, pero que nada, en absolutamente nada, le aportan al perfeccionamiento de los santos y mucho menos, mis amados, han sido aprobadas por Dios. Entonces, en ese orden de ideas y pensamientos, pues hemos venido proyectando hacia ustedes una luz espiritual, una luz que nos ayude primeramente a entender a nosotros mismos, ¿verdad? Porque esa también es la responsabilidad que yo quiero que ustedes tengan y entiendan, amados. Ahorita tenemos la responsabilidad de escuchar, de recibir esta enseñanza a través de nuestro pastor Oscar. Y posteriormente, al meditar, al orar y al permitirle que el Señor Dios Padre nos ayude con la claridad de este entendimiento, volvernos responsables al hablar. Porque a veces hay gente irresponsable, les digo esto, si les digo esto, irresponsables ¿en qué sentido? En que todo lo que oyen como les parece nuevo y novedoso, inmediatamente quieren hablarlo, no. Yo les voy a pedir a ustedes que seamos responsables todos, no solo los que están a esta hora aquí ya conectados, sino también los que se conectan más tarde y los que escuchan esta enseñanza después. Seamos responsables porque todo lo nuevo que escuchamos, lo nuevo como kainos, no lo nuevo neo, porque aquí no estamos predicando nada nuevo, ni novedoso, ni inventado, ni de última generación, ni moderno, sino que estamos trayendo a memoria lo que ha sido desde el principio. Entonces, eso no significa, amados, que inmediatamente lo oímos, salgamos a decirlo, a hablarlo, a quererlo aplicar, no, porque tenemos que ser responsables. La palabra tiene unos momentos. Este es el momento de escuchar. Luego viene el momento de graduar lo que se escucha. Y luego viene el momento de fructificar o dar testimonio. Entonces, hay tres fases de esto, amados, que les pido que no perdamos de vista. Así que, mi querido pastor Oscar, estoy listo con la presentación. Le cedo la palabra y usted me dirá a qué horas pongo a rodar lo que usted me envió. Gracias, amados. Aquí quedamos entonces con nuestro pastor Oscar.
No se Sí, oye, mi pastor. pastor, ya, muchas gracias. Sí, estaba Vale. abriendo la puerta acá en la casa. Sí, pastor, entonces sí, colóquela ya. Creo que pues los hermanos que hemos estado aquí aprendiendo, ya hemos venido pues en este tema, como dice mi pastor, hay que ser bien, o sea, dosificantes en esto que aprendemos, porque hay mucha gente que choca, ¿no? En estos temas. Y bueno, entonces mi pastor, hablamos hace un tiempo atrás, reinos sin demonios, ¿verdad? Y alucimos pues a cosas que ya habíamos tenido en cuenta con respecto a las enfermedades mentales y los desórdenes y todo esto que debe aplicarse en el contexto de lo que se habló. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, continuamos. ¿Sí? Cuando hablamos del lenguaje del primer siglo, ¿sí? Hay que entender que todo se satanizaba. ¿Sí? Y hay este poco de palabras y de frases que estamos entendiendo pues el día de hoy con respecto a espíritus inmundos, a diablo, a infierno y a todo lo que está aquí, pues con el contexto que el pastor alguna vez nos aclaró, porque el Señor Jesús usó también este lenguaje, porque pues estaban todos en el mismo lenguaje, en la misma escena, en el mismo eh, sí, ámbito. Entonces había que hablar de esta manera, porque se entiende de esa manera, pero sin el contexto cultural y lo que hemos venido aprendiendo, difícilmente podemos entender cada palabra que está escrita ahí. Entendiendo esto, ¿sí? El lenguaje del primer siglo se usaba para describir la tendencia, dice ahí, oponente o antagónica de algo en el cuerpo o en contra de alguien o en el entorno de una sociedad, y era la satanización de todos los eventos. Dijimos alguna vez que si había un desorden mental, emocional, espiritual, se le llamaba demonio, espíritu inmundo. Si había catástrofes, si había cosas en el ambiente, también se llamaron demonios. Y ese fue el entorno que el Señor Jesús caminó y que la gente tiene en la mente, que a todo se tiene que satanizar, como el día de hoy pues hay sectas que literalmente se especializan en ver demonios en todo lado, ¿verdad? Y les decíamos que alguna vez pues como pastores vivimos esto por la moda que hace unos 20, 30 años atrás empezó, donde hay demonios hasta en las paredes, en la música, en los muñecos y todo, porque hay que satanizar, y creo que esto es lo que vivió pues el Señor Jesús de aquel tiempo. Entonces lo aplicó el Señor Jesús al escriba de Mateo 4:10 cuando le dice vete Satanás, ¿sí? Y no era que él era el diablo cósmico, el diablo de cachos y cólegas, sino que era alguien que era un antagonista, un oponente. Inclusive pues dijimos también que el epíteto de demonio, diablo, se habla acerca de alguien que se opone, de alguien que trae desorden. Y también pues la palabra diablo tiene que ver con eso, con lo que es un adversario. Entonces no es un ser cósmico, espiritual, que tiene 6 alas o 4 alas o que vuela y que bueno, todo esto que es el diablo que nos enseñó la religión católica, para ser exactos. Entonces, aún más en Pedro, y esto es poderoso, porque lo habla en Pedro, Mateo 16:23, cuando el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tienes puesto los ojos en las cosas de la carne, no las cosas del cielo. No porque Satanás entró en Pedro para que él comience a hablar y dar voces, y el Señor Jesús le estaba haciendo alguna liberación, ¿no? Porque es que hay gente que utiliza este pasaje hasta para eso, hablar de que Pedro alguna vez se le metió el demonio, y no es así. Lo que pasa es que vemos lo que estamos aprendiendo, o sea, es esa parte donde Pedro, aún por la obra que tiene que hacer el Señor Jesús allá en la cruz, se convierte en oponente, ¿sí? Como tratando de que el Señor Jesús no fuese a la cruz, y como si las palabras de Pedro lo pudieran ayudar al Señor Jesús como para que tenga complacencia en él mismo y no vaya a hacer la tarea que tiene que hacer. Entonces, apártate de mí, Satanás, sería de otra manera, apártate de mí, opositor, oponente, porque no olvidemos que todo lo antagónico, lo que se opone, tenía esa frase, Satanás, demonio, y bueno, lo que acabamos de ver. Los judíos llamaron al imperio romano Satán, porque era el emperador y continuamente lo subyugaba, ¿sí?
es ahí donde aparece un pasaje, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 18, si no estoy mal, donde el Señor dice que el diablo anda como león, rugiente, y ese diablo es el emperador que los anda buscando a ellos. ¿Para qué? Pues para matarlos por la persecución que había hacia el cristianismo. Entonces, diciendo esto, mis amados, entendemos que todos estos epítetos, que todas estas descripciones de la posición tienen un énfasis en esa palabra que está aquí escrita, que se llama satanización, porque a todo lo que traía el desorden, vuelvo y lo digo, ese era el contexto de lo que la gente manejaba. En Lucas capítulo 15, versículo 14, mire, el mismo Señor Jesús lo satanizaron diciendo que éste no echaba fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él le responde, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo por causa del Espíritu de Dios echa fuera los demonios, pues ha llegado el reino literalmente a vosotros. Dijimos que esto es en lo que se debe entender cuando el Señor comienza a hacer las liberaciones a los cautivos, en especial a estas personas que tienen esos desórdenes. No olvidemos que liberar a una persona tendría que ver con la parte física, emocional y espiritual. Y el Señor lo hizo en las personas de las tres maneras, pues, alguna una, alguna dos, para sanar dolencias, enfermedades, desórdenes y a lo que se le llamó demonios o espíritus inmundos. El Señor Jesús satanizó, no olvide, porque lo utilizó ese lenguaje para hablar de Pedro, del antagonismo y de lo que había, pero también a él lo satanizaron porque pues estaba de moda esto ahí. El pastor continúa, por favor. Así que este era el lenguaje de la época. Y entendamos en Lucas 8:39, ¿sí? Que este es el pasaje que nos quedaba ahí a la deriva, donde hay un endemoniado gadareno, ¿sí? Habíamos estudiado que la palabra endemoniada significa algo que está dentro y que perturba. Demonio es todo lo que perturba, y esa palabra en es porque está dentro de él, ¿sí? Por eso endemoniado son las perturbaciones, y endemoniado, agregar la palabra en, es porque está dentro de él. Entonces a esa perturbación mental se le aplicó el epíteto demonio y se le dice él porque claramente lo lleva dentro. ¿Cuál es la perturbación mental que tiene el endemoniado gadareno? Dice el versículo 35 de Lucas capítulo 8, y que hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado, vestido y en su cabal juicio. Y veamos esos tres efectos que son: Mi pastor, sentado, mi vestido y en pastor, su cabal juicio. Sí, señor. permítame antes de que usted continúe hacer una aclaración que me parece sumamente importante porque es la base y el fundamento para nosotros entender hoy esta realidad generacional en la que estas personas vivieron, incluido el autor del libro, que obviamente dice que este es de, ¿qué? De Lucas. Recuerden que Lucas, el autor de este libro y obviamente el autor de este relato que está aquí, no fue testigo presencial, sino que Lucas fue un médico que se propuso hacer una investigación exhaustiva para poner en orden los acontecimientos. O sea, Lucas lo que hace es, mediante consulta, entrevistas, conocer gente, andar de acá para allá, preguntarle a los testigos que miraron estas cosas, hace una recopilación. Dentro de esa recopilación que Lucas hace, pues está este lenguaje. Recuerden otra vez que el pastor Oscar está haciendo un especial énfasis que ese es el lenguaje de la época, no había otra palabra para describir alteraciones, perturbaciones del clima, alteraciones de la conciencia, alteraciones de inclusive del cuerpo mismo. Hay una mujer pastor que dice la Biblia que estaba encorvada y el relato dice que esta mujer había sido esclavizada 17 años por Satanás. O sea que a ella tener una joroba
significaba pues también que Satanás o la habían satanizado. Esto significa pues que tenía un desorden. Esa es una parte, mi querida Sonia, mi querida Margarita y todos ustedes, mis amados, es una parte sumamente importante que nos lleva al contexto de ese momento. Entonces, no podemos sacar cosas del contexto de lo que gobernaba la cosmovisión de esa generación a la que Jesús le dijo generación perversa e incrédula, que significa perversa, que estaban alterados en la forma como percibían todo. Perversa es alterado o podrido o dañado. E incrédula, pues el efecto de no haber conocido todavía a Dios. Entonces, mis amados, quería mi pastor también hacer énfasis en ello, en el lenguaje de la época que obviamente gobernaba la cosmovisión y muchas veces se manifestaba en el comportamiento de estos personajes como los que estamos viendo, Pedro, en la misma tentación en Mateo 4, apártate de mí, Satanás, en cuanto a cómo los creyentes de la época llamaban al imperio romano al Satán u opositor a Dios. Y aquí viene, pastor, pues lo que usted nos va a explicar de los tres efectos. Gracias, pastor. Quería hablar ese pedacito. Sí, y creo que pastor debería haber sido esto como la regla para cada pastor y cada predicador, desde que va a tocar estos temas sin tener en cuenta lo que usted acabó de decir, se sale de todo el contexto, ¿sí? Es que ese es el problema, pastor, no llegar a hacer esta exégesis, digámoslo de esta manera, para poder entrar en el pasaje y ver realmente lo que sucedía, ¿sí? Entonces hablamos de estos tres efectos, no se olvide, sentado, en su cabal juicio, bueno, y esa palabra sentado es un indicador de qué, de que en su anterior estado él era un loco de mente que divagaba por los sepulcros de Gadara. El hombre no moraba en su casa primeramente, no estaba en la ciudad, no hacía sociedad con nadie y cambió de entorno. Eso pues en la psicología es un desorden de la personalidad, ¿sí? Retraerse, como sabemos, pues nosotros somos seres sociables y que una persona esté fuera de este entorno nos indica claramente primero que tiene un desorden de mente, ¿sí? De no estar al lado de alguien, de no compartir con alguien, de no estar ahí. Entonces cambió de entorno esta persona, se aisló de su familia y en Marcos capítulo 5, versículo 3, dice que hizo su morada en los sepulcros. Claramente es un desorden mental y que en Mateo capítulo 8, versículo 28 dice que nadie podía pasar por aquel camino porque era un loco de mente que y ahí hay otro trastorno de la personalidad, ¿sí? Porque todos estos trastornos los vivía esta persona y es un trastorno antisocial, claramente, del que no poder dejar que nadie se acerque ni él acercarse a él. Entonces, la palabra sentado es un indicador de que su anterior, lo habíamos dicho, es un estado de loco de mente con todas estas cosas que uno puede investigar con lo que muestra la palabra del Señor y que está aislado. Continuemos. Gracias. La palabra vestido fue un indicador que no vestía ropa, que andaba desnudo sin importarle algo que todas las personas coherentes tienen y se llama pudor. Entendamos pues que una de las cosas más denigrantes que existía en el pueblo judío era que alguien esté desnudo, que alguien se lo mirara desnudo. Por eso el Señor Jesús fue humillado, por así decirlo, cuando fue crucificado y fue desnudo. La desnudez, como lo sabemos, es un sinónimo de vergüenza. Y que esta persona esté desnuda y que esta persona esté afuera, sin importarle, pues es un desorden en su mente. Y dice el versículo 21 que lo hacía hace muchísimo tiempo. Marcos capítulo 5, versículo 4 dice que desmenuzaba los grillos y las cadenas y que nadie lo podía dominar. Entonces, la palabra en su cabal juicio fue un indicador que era un demente. El cabal juicio, lo contrario sería un desjuiciado total, ¿sí? Y por eso es que vemos esa palabra clave para pues, tratarlo desde la parte psicológica. ¿Quién es una palabra en cabal juicio? Es una persona que está en sus cinco sentidos coherente, ¿sí? Y que claramente todo esto que estamos acabando de hablar se deduce a un desorden mental. Por eso se usa esa palabra cabal juicio. No está hablando ahí
de una persona totalmente libre si habláramos de liberación como tal, ¿sí? Entonces, cabal juicio, una palabra de la psicología que aborda que esta persona era anteriormente un demente y que de día y de noche, como dice en Marcos 5, se andaba dando voces en los montes, hiriéndose con piedras. Siga, por favor, mi pastor. Es el cuadro de un hombre esquizofrénico. Y si alguien pues conoce un poco de esta palabra, ¿qué es la esquizofrenia? Es un trastorno que afecta la capacidad, primero, para pensar lo que está haciendo, lo que está diciendo, para sentir, segundo, y comportarse de manera lúcida. ¿Quién es un esquizofrénico? El que ha perdido todos estos órdenes sociales para comportarse, para estar en un entorno, para hacer pues, lo natural. Y por eso es que en el primer siglo se le llamó a esto espíritu inmundo, lo que hoy sería esquizofrenia, que es la alucinación, el delirio y el pensamiento desorganizado en que la persona interpreta la realidad de manera normal. Mi pastor, Sí, señor. me parece, ay, amados, me parece sumamente importante esto. Recuerden que este ejemplo que está poniendo el pastor del endemoniado Gadareno, si usted ve, bueno, no está aquí, pero en el pasaje de Lucas 8:39, que hay una perfecta descripción de su comportamiento y los lugares que habitaba. Por ejemplo, dice que vivía en los sepulcros. Me imagino que también se acostaba en las tumbas de los muertos o con los muertos, porque tenía una percepción de la realidad alterada. Recuerde que también los esquizofrénicos oyen voces, ven visiones de cosas que no existen y para ellos eso es verdad, eso es realidad. Por eso por ahí hay inclusive los que nos gusta ver algunas películas sobre el tema de la mente, sobre estos desórdenes de gente loca, de esquizofrénicos y cosas de la mente. Usted ve que ellos crean un mundo, eso es un mundo aparte. Hoy también se les llama a algunos de estos desórdenes autismo. Los autistas, el que sufre de autismo, también tiene un mundo aparte, especialmente ellos no es tanto de la mente, sino de lo que sienten. Los autistas sienten y perciben el mundo con el alma de una manera diferente. Si hubiera un autista en el tiempo de Jesús, que seguramente había uno que otro, aunque algunos estudios, mi pastor, dicen que el autismo surgió producto de las vacunas que empezaron a poner algunos niños, eso dicen algunos estudios hoy. Pero si hubiese habido autismo en el tiempo de Jesús, también seguramente le llamarían espíritu inmundo, porque es una persona que está alterada la realidad, la forma como interactúa con los demás. Gracias, mi pastor. Ok, pastor, qué bueno. Sí, porque lo que usted dice, o sea, dejar de lado esta realidad, ¿sí? Y decir que todos son demonios, pues no, mis amados, es una realidad que estas enfermedades se tratan de otra manera distinta. ¿Sí? Pero en este caso, pues vemos al Señor Jesucristo que lo que fue imposible a través de curanderos y de todo, sí, porque me imagino que en ese tiempo cada persona que tenía un problema de estos, pues le llevaba, como aquel hijo, ¿se acuerda? Aquel hijo que lo echaba en el fuego, que también vimos, creo que fue la última sesión, que su padre desesperado pues llegó a donde se suponía que había la medicina y no la había, pero llegó el que trajo el reino de Dios, que para ese tiempo esto fue lo que ocasionó que el Señor Jesús fuese conocido, porque las enfermedades que otras personas no lo pudieron resolver, pues lo hizo Él. Ese fue como el decir la publicidad que él usó para que el reino de Dios sea manifestado y que la gente entienda que verdaderamente el que había de cambiarlo todo, pues era Él. Entonces no olvidemos y que en la última sesión, si no estoy mal, pastor, hablamos de cuando lo satanizaron con Belcebú. Esa respuesta tan crucial cuando dice que por el dedo de Dios echa fuera a los demonios y ciertamente el reino de Dios ha llegado, es clave para entender todo lo que el Señor Jesús hizo. ¿Sí? Esa es clave, o sea, entendamos, mis amados, que eso es como hablarle acerca a las personas de que el reino de Dios produce estos efectos y que pues lo hacen literalmente solamente. Siga, por favor, mi pastor. Entonces, la expresión endemoniado, ¿sí?
es la descripción, y aquí vienen estas figuras literarias que hay que estudiarlas, porque aparecen muchas en este pasaje. La primera es una metáfora, ¿sí? La expresión endemoniado es la descripción metafórica, no olvidemos, para los desórdenes mentales, que en el Gadareno se llama legión. Recordemos que esa palabra legión significa 4.000 o 6.000 soldados, ¿sí? En el lenguaje griego, y que lo usa, pues, como decir, digámoslo aquí en nuestras palabras, un batallón, un ejército, no sé cómo expresarlo, porque no es solamente a quién se refiere, sino el número que representa. Entonces, como es una metáfora para hablar de muchos desórdenes, se usó esta palabra legión, porque eran muchos conflictos mentales que esta persona tenía. Y esto me pareció muy poderoso, pastor, porque cuando hablamos del tema de la mente, en la neuropsicología se dice que el cerebro procesa al día 60.000 comerciales de pensamientos rápidos, de imágenes y de ideas, donde el 94% se repite y el 80% que se repiten por lo general son negativos. Por eso una persona, para ser libre de perdón, es un ejemplo que pongo entre muchos, le cuesta tanto desaparecer las cosas malas porque alberga su mente esto. Si fuésemos lo contrario, ¿sí? De poder recordar las cosas buenas en vez de las malas, ¿cómo estaría la mente de las personas? Entonces, si esto lo dice la neuropsicología, 60.000 comerciales de pensamientos rápidos, el 94% sí se repiten, el 6% desaparecen automáticamente, pero ¿cómo es que el 80% de ellos, que son los sucesos malos, se repiten y causan en la mente tanto estrago? Entonces, claramente el Señor nos dejó en qué debemos pensar, ¿sí? Y está escrito por el apóstol Pablo, porque debemos pensar en las cosas buenas y agradables del Señor. Mi, En el mi primer pastor, siglo, mi sí, pastor señor, querido, permítame. sí, Es pastor. que mire, yo soy de cifras, hechos y datos. A mí me gusta esto de las estadísticas, de las investigaciones, porque, pues obviamente, mis amados, cuando profundizamos un poquito en entender la configuración de la mente, vamos a hablar y a entender un poquito el efecto devastador del pecado. Miren esto que está aquí, es que me parece de una contundencia, pastor. 94% se repiten y de ese 94 el 80 son negativos. Usted sabe que la batalla más terrible que libramos todos los días es en la propia mente contra nosotros mismos, y ese contra nosotros mismos pues obviamente es el viejo hombre, el cuerpo de quién me librará de este cuerpo de muerte que lo cargamos allí. Entonces, mis amados, el efecto del pecado fue devastador porque no solamente nos separó de la conciencia eterna, y hablando en contexto de esta generación a quien se dirigió pues el Señor en su momento, imagínense todo lo que ahí pasaba, que al no tener la explicación, digamos, espiritual de la época, todo lo asociaban, como bien estamos diciendo, a todas las figuras de poder y de autoridad malas que había, como por ejemplo una legión. La palabra legión es una palabra militar de poder y de control. Cuando se enviaba una legión era para aplastar cualquier rebelión. Cuando llegaban las legiones romanas no había oportunidad de nada. Por eso aquí legión no solo habla de número, mi querido pastor y mis amados, sino también habla de la manera como se sometía por la fuerza a todo aquel que estaba en contra del imperio o del orden establecido por Roma. Siga, pastor querido. Eh, Sí, mi pastor. antes de terminar, pastor, y para no cargar tanto, porque este tema está profundo, yo les voy a invitar, amados, que hagamos solo una sesión y vamos a dejar una consulta porque este tema hay que darle vuelta otra vez. Entonces, mi pastor, para que estén atentos en el reloj, para que al final, faltando un minuto para terminar la grabación, pastor, y que no quede cortado, vaya terminando. Y continuaremos el próximo jueves porque me parece que hay una descarga muy grande aquí de cosas que tenemos que considerar y volver a escuchar. Siga, pastor. Sí, perfecto. A eso mismo,
eh, quería hacer alusión, pastor. Porque es que, claro, pastor, este pasaje hay que detallarlo, pues, palabra por palabra, suceso por suceso. Inevitablemente lo que usted dice, o sea, ¿por qué se usa esa palabra legión? Claramente, no solamente por el número, sino por lo que provocaba ese nombre, por lo que provocaba traer esta descripción para que se use en este pasaje lo que le estaba sucediendo a esa persona. Entonces, entendamos pues que una persona que usa todos estos pasajes y que usa todas estas palabras está en sometimiento y no había en ese instante pues quien solucione esta cantidad de problemas para ver, porque debería ser un contexto, pastor, porque este hombre terminó así. O sea, ¿qué fue lo que le sucedió tanto a este hombre, pastor? Fueron problemas, situaciones y todo, porque dice la Biblia que algún tiempo no estuvo mal, pero es que el tiempo último fue literalmente ya de irse a vivir, ¿no? Entendamos que la Biblia dice que hace mucho tiempo ya vivía, o sea, anteriormente no vivía en los sepulcros, pero su desorden mental fue cada vez que aumentando por la presión, porque no recibía ayuda. Usted sabe que Sí, mucha gente para controlar sus pensamientos, y hay muchos métodos, o sea, y pastillas y medicación para que los efectos pues no lleguen a ser más, ¿qué? Más, o sea, que la persona se vea más afectada en estos desórdenes. sí. Le comento, Mi pastor, yo pastor, trabajo pues, mi pastor, hay una pequeña pregunta de parte de Yolanda. Ella sí, quisiera saber quién le dio ese nombre de espíritu inmundo o cuál es la palabra ahí, no sé, me imagino que en hebreo, en arameo. No lo he investigado yo, pastor, para saber cómo y en qué momento a este tipo de desórdenes mentales se lo empezó a asociar con un espíritu inmundo. No sé si usted tiene el dato, pero si no lo tenemos, la próxima semana creo que yo podría explicar. No sé, pastor, si usted puede responder. sí, en la anterior clase hicimos ese análisis y ese énfasis a qué se refiere, ¿sí? Ya. Sería bueno si podemos recordar, y si no está ahí, pues lo que la hermana necesita, porque es que no olvidemos que a todo hay que ponerle, o sea, si es un desorden, algo cósmico, se le llama espíritu inmundo, no olvidemos, ¿sí? Porque tiene alusión a los espíritus de dónde venía, ¿no? No sé si estará Como bien, el pues, pastor, viento. recordar, Claro, el ajá, viento, es que lo asociaban con el el viento y viento. todo, Espíritu es neuma, viento, o un ajá, aire. sí, señor. Entonces viene desde allá. No sé si sería bueno o en la siguiente clase recordar lo que vimos la primera clase, porque ahí está la Me clave. parece que sí, pastor, volver a contextualizar ese pequeño comentario. Sí, mi Igual querida en la Yola, grabación entonces está, mi pastor, ajá, ahí pero sería bueno, estaremos, pues, sí. bueno. Entonces ya estamos aquí entendiendo, pues, que a cada suceso, y en este caso hablamos del desorden de la persona. También, como dice mi pastor, cuando había catástrofes y todo, se le llamaba espíritus inmundos, ¿sí? Y a todo lo malo se satanizó con estos epítetos que acabamos de ver. Entonces ya dijimos aquí claramente que llegamos hasta esta expresión endemoniado, y es clave entender por qué es endemoniado, porque el demonio, no se olvide, todo lo que trae oposición al orden en esta persona, pues en el caso de su estabilidad emocional, ¿sí? Ya está dentro de él, y por eso no se olviden, endemoniado era lo que representaba que esté dentro de él. Entonces, para la gente eran castigos del cielo que una persona esté así, ¿sí? Por eso es que le preguntan a alguien, y cuando el Señor Jesús libera a alguien, no recuerdo si es de la enfermedad o algo, usted me recuerda, pastor, y le preguntan a él si que lo que le llegó fue porque sus padres, los que pecaron, o porque si le vino a alguien, Le dicen, ¿por qué ¿verdad? nació ciego? ¿Pecó su papá o sus Es, antepasados o pecó él? porque mira, hay que tener una respuesta por qué la persona nace siendo, o sea, no está en buenas condiciones. Es que no olvidemos que una persona que nacía sana estaba, pues, en el caso, por decirlo así, con el Señor y era bendecido, pero es que una persona con un desorden ya era una persona que algo le tuvo que haber sucedido. Y lo mismo que a Job, pues es que se acuerdan, eso viene desde allá. Job, los amigos literalmente buscaban respuestas. ¿Por qué te pasa esto? Desobedeciste, estás en pecado, ¿qué es que sucede? Porque había que encontrar respuestas a todo lo malo.
Entonces, eran castigos del cielo, eran azotes de la ira de alguna clase de deidad o de los dioses cósmicos. ¿Se recuerdan ustedes, mis amados, que esto le sucedió a Jonás? Porque cuando Jonás va en el barco, ellos intentan preguntarle que qué tipo de Dios es que lo castiga para que le venga todo esto. Ah, entonces claramente comenzamos a entender el contexto, ¿sí? Si es un desorden, si es algo del cielo, si es en el mar, pues claramente para ellos es un demonio, un castigo del cielo, y ahí se le llamó espíritus inmundos y se le llamó castigo, lo que estamos hablando. Entonces, ver en el primer siglo a uno que vocifera voces, que grita, a una mujer con joroba, como lo nombró mi pastor, a un ciego, lo que acabamos de escuchar de mi pastor también, por ejemplo, a un paralítico, a un lunático, a un atormentado, era sinónimo de un endemoniado o de un poseído con un espíritu inmundo. Y claramente no se puede reprender lo que no tiene vida, sino lo que tiene personalidad o negatividad. Y es ahí donde el Señor reprendió el mar, ¿se acuerda? Y claramente, ¿por qué lo reprendió? Pues es que ahí está la clave, o sea, no reprendió estas cosas. Y eso es lo que a veces la gente reprende cualquier enfermedad, reprendo llanto y ligo y un poco de frases y palabras que eso no tiene sentido en el mundo espiritual porque no sucede de esa manera. Entonces el Señor Jesús, no sé si pastor continuamos porque ya sigue todo el relato hacia adelante y veo que el tiempo se va a terminar. Pues. No se le escucha. Pues. Yo creo que hasta allí decía mis amados porque hay demasiada información aquí y está esto muy profundo, mis amados. Sé yo que se ha despertado algo en su mente, en su espíritu, y sé que hay muchas preguntas, y así que si durante la semana usted desea preguntar, pues ahí está el chat del grupo para que pregunten. Si lo quieren hacer de forma personal y privada, tanto al pastor Oscar, él también está en el grupo de la Escuela de Liderazgo. Si alguien quiere dirigirle su pregunta en privado a él, puede hacerlo, siéntase en la libertad. O si quiere poner su pregunta en un audio en el grupo, mis amados, por favor, sería maravilloso estar allí para poder compartir esto. Entonces, mis amados, bueno, allí les dejo con esa responsabilidad de volver a escuchar esta grabación para ir entendiendo e hilando fino aquí. Así vamos expresando pues este conocimiento. Nuevamente agradecerle, mi pastor, por esta disposición y disponibilidad que usted ha tenido y por el material, obviamente, que nos comparte. Mis amados, a ustedes también muchas gracias por estar y por su disposición. Y les reitero, amados, que nadie se quede con dudas, con conjeturas o imaginaciones. Usted tiene la responsabilidad de preguntar y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar claro y de la manera más precisa que podamos. Mis amados, feliz noche. Se acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, pastor.